Metal Warriors, bienvenidos. Hoy os traigo el último vídeo del año. Ahora sí que sí, porque estamos a 31 de diciembre y por tanto se acaba este 2023. Y aún no había tenido oportunidad de desearos unas felices fiestas, lo que queda ya. Y por supuesto una muy buena entrada de año, un feliz 2024. Pero no nos adelantemos aún a los hechos, todavía estamos en 2023. Así que para cerrar el año, ¿qué os parece que este vídeo sea un repaso de 2023? Un año que ha sido magnífico, fantástico, mágico, brutal en todos los aspectos. Y que por supuesto nos ha dejado un montón de música y muy buena, así que el vídeo de hoy será un top, un ranking de lo que para mí han sido los mejores álbumes de metal de 2023. Este vídeo con el que os voy a dejar ahora lo grabé originalmente para El Octavo Día, el canal de radio en Radio Cornellá con el que ya llevo colaborando unos meses, así que por si todavía no lo sabíais os dejaré el link del canal de YouTube del Octavo Día en primera línea de descripción, así que espero que vayáis allí a suscribiros, a darle apoyo también al vídeo allí en el canal del Octavo Día y al de todos mis compañeros que también han hecho unos tops fabulosos. Así que nada más, recordaros que ahora no porque estamos de vacaciones, pero si no estaríamos todos los domingos en directo con lo mejor del metal de 9 a 12 de la noche. Nada más, os dejo ahora sí con el vídeo, un abrazo y seguimos en 2024 como siempre, nos vemos en la próxima. Queridos espectadores del Octavo Día, ¿cómo estáis? Se está acabando el año, quedan ya muy pocos días y por tanto toca hacer el top anual, el top de los mejores álbumes, de los mejores discos de este 2023, así que tarea complicada, por supuesto. Yo voy a hacer un top 20 más 3, ¿y por qué un top 20 más 3? Bueno, para empezar porque han habido 20 discos que tenía que meter sí o sí, que ha sido muy difícil de elegir, pero que al final me he podido quedar con 20 fijos y 3 de los que quería hacer mención, no los he querido meter tal cual en el top como tal formal, pero sí consideraba necesario darles el protagonismo que se merecen, ya que son 3 bandas que he descubierto recientemente, de estilos que no suelo tocar mucho, de los que no suelo indagar, pero aún así me he llevado muy buena impresión, me han gustado y creo que de aquí a unos meses igual veré este vídeo y quizás me arrepiento, quizás ya me gustan mucho más y los metería en el top, pero por ahora no me veo capaz de valorarlos hasta cierto punto como para meterlos entre los 20 mejores. Las bandas son las siguientes: Neobliviscaris, Dying Fetus y Incantation con Exul, Make Them Beg for Death y Unholy Deification respectivamente. Dicho esto, empezamos ya con el top 20 oficial, espero que lo disfrutéis. Arrancamos el top y para empezar en el puesto número 20, Obituary, Dying of Everything. Seguimos en el puesto número 19, Icon of Sin con Legends. Los 18avos son los británicos Master's Call con A Journey for the Damned. Sorcerer también tenía que estar. En el puesto 17, su disco Reign of the Reaper. Vamos con el 16, Spirit Adrift por Ghost at the Gallows. Piet Silk y compañía son los 15avos, Iron Savior con Firestar. Puesto 14 para Invicta, con Triumph and Torment.
13avo son Graven Sin y su álbum Veil of the Gods. El 12avo lugar es para Edu Falashi por El Dorado. Puesto número 11 para Dark Embrace y su Dark Heavy Metal. Inauguramos ya los puestos de honor, entramos ya en el top 10 y qué manera de empezar, qué mejor manera de inaugurarlo que con una banda de aquí de Cataluña que son Avern, su disco Hell on Earth, que me ha encantado, una banda que se podría catalogar como Doom con cosas y que sin duda ha sido para mí de lo mejor a nivel nacional de este 2023. El puesto número 9 es para Sweet and Link con su disco Heart and Sacrifice. Si es que estaba claro, juntando a dos cracks como son George Link y Michael Sweet solo podía salir un resultado, bueno no, lo siguiente, y así ha sido. Heart and Sacrifice para mí un discazo de este 2023 de hard rock, hard and heavy por momentos, que sin duda trae lo mejor de lo mejor. Melodías, solos muy buenos por parte de George Link y por supuesto la maravillosa y única voz de Michael Sweet. Sin duda uno de los discos que más he escuchado este año. No puedo decir otra cosa que amén, hermanos. Octavo puesto y por lo tanto primer diploma olímpico de mi top de 2023 es para Sacred Outcry con su Towers of Gold. Es sencillamente brutal, es veloz cuando tiene que ser veloz, bajan el ritmo cuando tienen que bajarlo, van sobrados de épica, van sobrados de melodía, es pura magia y un Daniel Heyman que ha estado excepcional a las voces con unos agudos de envidia. Juzgad vosotros mismos. Los séptimos van a ser los americanos Fifth Angel. Este verano nos presentaban su disco Where Angels Kill y ha sido sencillamente sublime. Un trabajo donde se ve reflejada una vez más la enorme calidad de este batería que es Ken Mary, uno de los fundadores de la banda y también miembro de mis queridos Flotsam and Jetsam desde hace no muchos años. Y es que en este disco, en este When Angels Kill, se ha visto también ese sonido Flotsam, se han visto ciertas influencias, y es que no solo está él, sino que Steve Conley, el actual guitarra en Flotsam and Jetsam, que también está presente en la formación de Fifth Angel, así que evidentemente la calidad y cierto sonido de los Flotsila pues se nota en este nuevo trabajo de los americanos. Si a este trabajo le sumáis la voz de Steven Carlson, pues evidentemente eleváis el nivel global 1 o 2 escalones y os queda esto. Puesto número 6 para Burning Witches con su The Dark Tower, las brujas de moda, y es que para mí con este nuevo álbum que nos han presentado en este 2023 se han comido con creces al The Witch of the North, al anterior disco,
y es que este año en The Dark Tower podemos encontrar una producción y un sonido impecables y una Laura Guldemond que se ha exprimido al máximo para dar su mayor nivel y donde encontramos pues una voz más agresiva que me ha hecho dudar de si entraba en el top 5. Ya os puedo asegurar que se han quedado muy cerca con temazos como este. Elevamos aún más el nivel, entramos en el top 5, en el top 5 de 2023 y es que Theocracy con su Mosaic para mí son uno de los descubrimientos del año. Así como lo oís, un prog power a veces bastante más acelerado que incluso flirtea con el extreme power metal que podrían hacer unos Dragon Force por ejemplo, pero cuando tienen que bajar el ritmo y te meten una de sus melodías te dejan completamente loco. Y es que en un 2023 donde muchas de las bandas ya salen con voz gutural, descubrir una banda con una voz melódica y tan buena como es la de Matt Smith, pues es algo sin duda de destacar. Si además los nuevos integrantes se han adaptado a la perfección y han puesto su granito de arena en la composición, sale este precioso Mosaic. Cuando crees que una leyenda viva del heavy metal como Udo ya te la ha demostrado todo y ya no te puedes sorprender y saca Touchdown, sin duda es para arrodillarse a sus pies porque es un discazo desde la primera canción hasta la última. Un Udo que ya cuenta con Peter Bantes, miembro original y compañero suyo en ACEP, en sus filas, pero que no ha podido componer todavía. Este disco se compuso antes de la pandemia, de todas formas eso no le quita mérito para que este Touchdown de Udo sea mi top 4. Entramos ya en el tan esperado podium y qué mejor manera que hacerlo de la mano de una banda de thrash metal como Dios manda. La medalla de bronce es para Overkill, una banda que estos últimos años nos ha seguido dando material de muy buena calidad, como sería en el anterior Wings of War o en el Grinding Wheel hace ya un poco más, pero es que no conformes con mantener esa línea han querido subir el nivel y nos han presentado Scorch, que es una auténtica obra maestra del thrash metal que Overkill sabe hacer. Un disco que te transporta a la agresividad de los primeros álbumes, a las melodías de Ironbound por ejemplo, Didi Bernie, Bobby Blitz. En general esta gente nunca falla y ahora encima hay que sumar el aporte de Jason Bittner a la batería y en composición. Así que os dejo con un trozo de este arrasador Scorch. La medalla de plata va a ser para los brasileños Angra, y aquí lo he tenido muy difícil, no sabía si darles la medalla de oro o dejarles en este segundo escalón. Ha sido una elección dificilísima, me he debatido entre la vida y la muerte para sacar esta conclusión, pero al final los he dejado en segundo escalón porque lo que se viene luego, bueno, ahora lo veréis. El caso es que Angra nos ha presentado su disco Cycles of Pain, el tercero con Fabio Lione y posiblemente el mejor con él hasta la fecha. Un disco que sencillamente es abusivo, es que no le falta de nada.
Tiene canciones progresivas, más progresivas que nunca en Angra casi podríamos decir, canciones por supuesto más power como siempre y regalos muy clásicos de Angra como es Vida Seca o podría ser también Tears of Blood. Una banda que está súper conjuntada, en especial Marcelo Barbosa, que ya está súper integrado y que ha hecho enormes aportaciones en este Cycles of Pain. Además, un Fabio Leone que canta en todos sus registros. Es espectacular. Si no lo habéis escuchado aún, habéis cometido un grave error, pero ahora vais a tener una oportunidad. Vamos con Angra. ¿Quién puede haber superado a Angra? Pues después de largas horas de debate conmigo mismo, al final decidí que mis vencedores, que mi mejor disco del año de 2023 iba a ser para Beyond the Black con su homónimo Beyond the Black. ¿Y por qué? Bueno, principalmente porque es un discazo y eso es algo innegable, pero sobre todo por la sorpresa, por la novedad. Es un estilo que no escucho tanto y pese a ello me enganchó a la primera y me pareció brutal. Cuando los vi en directo me reafirmé. Un disco que, al igual que el de Angra, pues contiene de todo, desde canciones más rápidas, más pegadizas, hasta más puras en su estilo, e incluso una gran balada como es Wide Awake. Está claro que Jennifer Raven y compañía se han salido este año y así nos lo han demostrado. Pues nada, eso ha sido todo, ese ha sido mi top 20 más 3 de 2023, espero que lo hayáis disfrutado, creo que obviamente tanto el mío como el de todos mis compañeros es para sentarse y disfrutar, así que espero que así haya sido y espero ver vuestros tops del año en la caja de comentarios, así que os estaremos leyendo a todos. Nada más, nos vemos el año que viene.